la regurgitación tricuspidia y estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar a través del jet de insuficiencia y cómo está la vena cava inferior. Las ventanas esenciales para evaluación de ventrículo derecho van a ser el parasternal de eje largo, que es por donde nosotros en los adultos comenzamos el estudio, giramos 90 grados en sentido horario y vamos al parasternal de eje corto. Si recuerdan el eje de los grandes vasos, vamos a ver todo desplegado el tracto de salida del ventrículo derecho, tanto distal como proximal, y vamos a ver a qué llamamos eso, y el origen de la arteria pulmonar y sus ramas. También lo vamos a evaluar desde la apical de 4 cámaras, y acá con algunos secretitos para ventrículo derecho, que los vamos a ir viendo, y desde el subsifoideo. Acá tenemos un poquito más de cerca las ventanas, y vemos qué medidas podemos obtener en el parasternal eje largo, lo que sería el tracto de salida de ventrículo derecho que llamamos proximal, y cuando giramos 90 grados en eje corto, bien en el origen donde están las valvas de la válvula pulmonar, vamos a ver el tracto distal. Esto, a ver, siempre es sentido común. Cuando nosotros ponemos el transductor, vamos a ver cómo está esa relación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y si nos llama la atención lo vamos a medir. No son medidas que en el protocolo que usamos nosotros en el italiano lo hagamos de rutina, sino si nos llama la atención o tenemos sospecha de que ese paciente va a tener alguna dilatación o alteración de la función del ventrículo derecho. Una ventana también muy útil es angular el transductor, como acá vemos en las imágenes del medio, y poder ver el tracto de entrada del ventrículo derecho. Vemos la aurícula hacia abajo y a la derecha, el ventrículo derecho hacia arriba y a la izquierda, y vamos a ver la válvula tricúspide y lo que es tracto de entrada del ventrículo derecho. Las vistas apicales, y esto, bueno, esta como es una clase de Andrés lo había puesto también para explicarlo. El ventrículo derecho es como que envuelve y está bien anterior y en relación al tórax con respecto al ventrículo izquierdo. Es una estructura totalmente distinta anatómicamente, entonces es mucho más difícil de estimar sus diámetros y de ser fidedigno con la estimación del tamaño. Entonces acá van a ver que según en qué ángulo o en qué plano cortemos nosotros el ventrículo derecho, que como explico va como envolviendo toda la cara anterior del corazón y del ventrículo izquierdo, vamos a tener mucha variación en la estimación de los diámetros. Sí, lo que es importante cuando vamos a la apical es que las medidas de ventrículo derecho y aurícula derecha tienen que ser en una vista que nosotros llamamos focalizada en ventrículo derecho, no es el apical donde medimos la aurícula izquierda. Es una vista apical que nosotros, angulando el transductor, desplegamos un poquito más el ventrículo derecho. Y todas las medidas, si recuerdan también la clase de Juli de función sistólica, son al final de la diástole. Lo vamos a medir cuando el ventrículo está más grande. Ese es el convenio que tenemos. También acá podemos medir, y como habíamos hablado, no sé si recuerdan, los chicos, de la importancia de pedir al ecografista que mida el anillo tricuspideo antes de someter a un paciente a cirugía de válvulas izquierdas, por la importancia que tienen en el pronóstico. Entonces, acá también podemos medir no solo vamos a ver qué vamos a medir en el ventrículo derecho, sino también estimar el anillo tricuspideo desde esta vista. Y acá, desde la ventana subcostal, nos vamos a dar idea del tamaño también del ventrículo. Obviamente, cualquier hallazgo asociado como derrame pericárdico se ve bárbaro, porque tenemos el hígado que está cerca y genera un contraste importante, y estimar lo que es el diámetro de la vena cava y lo que llamamos el índice de colapsabilidad, o el grado de colapso que tiene con la inspiración. Acá vemos, bueno, ¿dónde medir? Lo que medimos más frecuentemente es desde el apical focalizado en ventrículo derecho, que es la imagen de la izquierda, medimos basal, medio ventricular, y la verdad que la distancia apical no la solemos medir, pero bueno, está también descrita. En general, si es más de 35 medio ventricular y más de 41 en el basal, ese ventrículo lo informamos como dilatado. Están menos validadas las medidas indexadas que para el ventrículo izquierdo. Y la línea punteada amarilla que ven a la base de la foto de la izquierda es lo que llamamos la medición del anillo tricuspideo.
que es mayor a 41, mayor a 21 milímetros por metro cuadrado, estaría dilatado. Y después tenemos las medidas de los tractos que habíamos charlado en el eje, para estar en el eje largo y para estar en el eje corto. Esto es importante si nos llama la atención algún ecocardio que hagamos y que vemos que la arteria pulmonar está muy grande, nos llama la atención, se puede medir. Después de medir y estimar el tamaño de las cavidades, en este caso el ventrículo derecho, podemos estimar la función. Y acá tenemos lo que habíamos charlado antes, el TAPSE, ¿sí? Que es la excursión del anillo de la válvula tricúspide. A la derecha tenemos lo que es el cambio de área fraccional. Básicamente el cambio de área fraccional es como si fuera un Simpson, o sea hacemos pero en vez de hacer el volumen hacemos el área de el ventrículo cuando está más grande, cuando está más pequeño, y esa diferencia en porcentaje, que sería 41%, en este caso normal, estima la función más global del ventrículo derecho. Ahora, sí lo que tiene para criticarse esta medida es que no tenemos, recuerden que el ventrículo derecho es como una estructura que envuelve al ventrículo izquierdo, no estamos tomando en cuenta lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho, que está más cerca, o sea, distalo, que está más cerca de la válvula pulmonar, eso lo estamos excluyendo. Y después, abajo van a ver que con Doppler tisular estamos haciendo lo que es el índice de Tate, que es el tiempo de contracción y relajación isovolumétricas menos el tiempo eyectivo. Es lo mismo que el ventrículo izquierdo, y es porque estos tiempos se van alargando a medida que va empeorando la función sistólica y diastólica de los ventrículos. Entonces, está alterado. A ver, es lo que menos frecuente hacemos, yo la verdad que en la práctica nunca lo informé. ¿Alguna duda? Bueno, continuamos. Acá están los parámetros. Más que nada tienen que recordar el TAPSE, ¿sí? Que menor a 17 es el umbral de normalidad. Después la onda S generalmente la pueden encontrar en algún informe, pero principalmente el TAPSE. Y para ustedes también un recurso práctico que es muy simple de hacer, el TAPSE por ejemplo, en un infarto en la coronaria que tenga afectación de las derivaciones de ventrículo derecho, un infarto inferior, etc. Bueno, acá las mediciones de aurícula derecha, muy parecido a aurícula izquierda, pero menos validado. Se puede hacer dimensión lineal, que es lo que antes se hacía en aurícula izquierda, el área, que es un poco mejor, y generalmente yo personalmente informo el volumen. El volumen 31-33 para mujer u hombre indexado es el límite que usamos de la normalidad. Bueno. Acá tenemos algunas imágenes de lo que son dilatación de cavidades derechas, y fíjense que no solo en el apical, focalizado en el DD, que es clarísimo, que en la aurícula derecha inclusive está más grande que la izquierda, y el ventrículo derecho también más grande que el izquierdo, en el parasternal eje largo que vemos en la foto del medio, ahí vemos que el ventrículo derecho ocupa bastante la imagen, nos llama la atención. En esos casos son los que lo podemos medir. De lo contrario, generalmente no lo medimos en esa vista. No es algo corriente todos los días. Generalmente lo medimos en el apical. Bueno, causas de dilatación de cavidades derechas, miles. Cualquier causa de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, cualquier causa de hipertensión auricular izquierda, esto es lo que decimos que da la vuelta, vulgarmente, o de forma, cuando estamos hablando de una valvulopatía izquierda, cuando genera hipertensión pulmonar y después dilata las cavidades derechas. Cualquier, obviamente, cardiopatías congénitas o causas de hiperflujo pulmonar. Enfermedades pulmonares, esto sí lo van a ver más frecuentemente, como EPOC o patología pulmonar restrictiva, y que también lo vamos a ver en la charla, lo que es tromboembolismo de pulmón agudo crónico e hipertensión pulmonar de cualquier causa. Después, cualquier causa de hipertensión pulmonar va a generar, como es una sobrecarga de presión al ventrículo derecho, eventualmente una claudicación de ese ventrículo y dilatación y mala función sistólica. Bueno, acá tenemos clásicamente, nosotros van a ver a veces también los informes que podemos decir que si el ventrículo derecho tiene sobrecarga de presión, generalmente va a bombar el septum al ventrículo izquierdo en sístole y se sobrecarga el volumen en diástole. No siempre es tan así, pero lo pueden también evaluar visualmente o ver alguna vez en algún informe. Acá tenemos un ejemplo
¿sí? Un videíto, fíjense como yo les contaba, que cuando ponemos el traductor para el eje largo, nos llama la atención ese ventrículo derecho, porque nos está aplastando el ventrículo izquierdo, eso llama la atención. Este justo es un paciente de edad pediátrica que tiene una insuficiencia pulmonar severa, ¿sí? Y acá tiene una insuficiencia mitral que es leve. Las cavidades están al revés de como las vemos generalmente, porque fíjense, la banda moderadora del ventrículo derecho está a la derecha de la pantalla. Pero es para demostrarles a ustedes que tengan una idea de cómo ven una dilatación y una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho en uno. Bueno, metiéndonos un poquito en la hipertensión pulmonar, porque lo del ventrículo derecho, a ver, es algo que nos está demostrando que ese paciente que tiene alguna otra patología que le está generando esa dilatación, esa función alterada del ventrículo derecho, ya sea un infarto, o como vamos a ver ahora particularmente, hipertensión pulmonar o tromboembolismo pulmonar. Hipertensión pulmonar acá de SAC 2017, toda la clasificación. Acuérdense nada más, esto que me parece que es importante, que la clasificación de hipertensión pulmonar la clasifica según la presión media de la arteria pulmonar, y nosotros en esto informamos la presión sistólica. A ver, se puede calcular la presión media y se puede calcular la presión diastólica de la arteria pulmonar, pero no homologuen el informe de hipertensión pulmonar sistólica o presión sistólica de arteria pulmonar con esto, ¿no? A no confundirse, ¿sí? Es diferente. Entonces, en ECO nosotros lo que hacemos es un estimativo. Siempre el gol estándar para diagnosticar hipertensión pulmonar es el cateterismo derecho. ¿Está? Bueno, en hipertensión pulmonar siempre debemos hacer un eco, solicitarlo cuando tengamos la sospecha. Podemos analizar, como les decía antes, la probabilidad ecocardiográfica de que ese paciente tenga hipertensión pulmonar. Podemos estimar la presión pulmonar sistólica, que no es lo mismo que la media. También evaluar lo que dijimos antes, la repercusión en cavidades derechas, función sistólica y diastólica del ventrículo derecho, afección valvular, detectar un shunt sistémico pulmonar, y sobre todo monitorizar la progresión y darle un valor pronóstico a esa persona, o sea, con el estudio. Porque no podemos estar haciendo cateterismo derecho todas las veces que queramos monitorizar a ese paciente y al tratamiento. Entonces, todo ya lo dije, la hemodinamia es gold estándar y la estimación de presiones pulmonares por Doppler está sujeta a errores, pero podemos definir 3 grupos de hipertensión probable, posible o muy improbable según esa válvula tricúspide tenga una regurgitación con un pico más de 3 o menos de 3,4 o menos de 2,8 metros por segundo, o sea, una insuficiencia tricúspida importante, ¿sí? Con una estimación de presión sistólica de arteria pulmonar mayor a 50 o menor a 36. Esos son los límites que se pueden acordar. Cuando ustedes vean en un informe una presión sistólica estimada mayor a 50, ahí abran un poco los ojos y digan, bueno, este paciente tiene hipertensión pulmonar, ¿cuál es la clínica? ¿Cuál es la causa? ¿Es un paciente con EPOC? ¿Es un paciente joven? Y seguir investigando desde ahí. Pero no lo tomen como algo tan fidedigno porque siempre es una probabilidad. Sí es muy importante que esa estimación de la presión sistólica arterial pulmonar esté vinculada a otros hallazgos en el eco sugestivo de hipertensión pulmonar. Por ejemplo, la dilatación de las cavidades derechas, lo que hablamos antes, la dilatación del tronco de la arteria pulmonar, el aplanamiento del septum hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? En sístole, en diástole, o a veces que no lo podemos definir, pero lo informamos como que el ventrículo derecho está abombando hacia el ventrículo izquierdo. Y después otros parámetros de los que sí nos ayudamos cuando un paciente estamos evaluando hipertensión pulmonar, que es cuando pulsamos el flujo pulmonar y tiene un tiempo de aceleración corto, o muchas veces que lo pueden leer y que vamos a ver cómo se ve, es cuando hay una muesca mesosistólica en ese flujo pulmonar o notch mesosistólico. ¿Está? Y acá tenemos otro videito con un ejemplo. ¿Sí? Ahí ven que el ventrículo derecho está dilatado, que tiene una relación desproporcionada ese ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha está dilatada y ese septum tiene un movimiento anormal. Acá tenemos un poquito más que decimos septum anormal, ¿sí? O movimiento paradojal. Hay una clasificación súper extensa y específica de todos los trastornos de alteración todas las alteraciones del movimiento del septum, desde un marcapasos,
preexcitación ventricular, eso lo van a encontrar. Lo importante que ustedes tengan en cuenta es que puede haber alteración de movimiento del septum porque se pierde esta interdependencia ventricular, porque el ventrículo derecho tiene sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen, y va a ser un movimiento anómalo, que les va a llamar la atención. Después se pueden poner a investigar un poco más, y generalmente todo lo que sea movimiento rápido, en este caso en el modo M, lo vamos a ver mejor porque tiene mejor resolución temporal el modo M, ¿sí? Básicamente el movimiento paradójico lo llamamos cuando el septum no contrae en sístole, sino que se mueve de forma opuesta. Y estos son los otros dos hallazgos, o sea, cuando el tiempo de aceleración, desde que comienza hasta que llega al pico, el pulsado, el Doppler pulsado a nivel de la válvula pulmonar, esto recuerden en el parasternal eje corto, eso es subjetivo de hipertensión pulmonar, y cuando se corta a la mitad, como si tiene un hachazo a la mitad del flujo, para que me entiendan qué es lo que le digo, fíjense en la imagen de la derecha, es lo que le decimos el notch mesosistólico. Esos son, coadyuvan o soportan y dan mayor sospecha diagnóstica de hipertensión pulmonar. Esto es lo que hablábamos antes, la estimación por eco de la presión pulmonar. Lo que hacemos es, lo más común es que estimamos a través del jet de insuficiencia tricúspide, o sea que sí, claramente, chicos, si no tengo insuficiencia tricúspide no lo voy a poder estimar por este método. O sea, necesito un jet de insuficiencia tricúspide, necesito alinearme bien con el jet, ahí vemos el gradiente de presión entre las cámaras derechas, y a eso le sumamos lo que estimamos de presión auricular derecha según el colapso de la vena cava. Pero después lo podemos estimar en un paciente con CIB por el gradiente que haya entre los ventrículos, en los pacientes con ductus también por el gradiente, también si tengo un jet de insuficiencia pulmonar, ahí necesito una insuficiencia pulmonar para poder pulsar, poner el Doppler ahí, como hago con la insuficiencia aórtica, y según en dónde mida esa velocidad de jet, de estimar la presión media o la presión diastólica. ¿Lo hacemos en la práctica? La verdad que no, generalmente estimamos a través de la insuficiencia tricúspide. Y si el paciente dilató las cavidades derechas, tiene una hipertensión pulmonar importante, probablemente lo podamos lograr. Acá tenemos lo que les decía, ponemos el apical 4 cámaras y focalizamos el ventrículo derecho, tratamos de localizar bien el jet de insuficiencia tricúspide, ponemos el Doppler continuo como si fuera que estamos pulsando la válvula aórtica, y ahí medimos a través del Bernoulli simplificado el gradiente máximo. A eso le sumamos desde 0 a 5 o mayor a 15, ¿sí? Según cuánto colapsa la vena cava y qué tamaño tiene inicialmente. ¿Sí? Y acá, en esta imagen, cuando medimos la vena cava, voy a hacer una llamada de atención. Antes muchas veces se ponía el modo M, pero no estamos seguros de que nos podamos alinear de forma correcta o ver cortar el vaso de forma correcta, entonces nosotros hacemos la estimación con la imagen de la derecha, como medimos la fracción de eyección por Tay-Scholz, que nos ven en el consultorio, en bidimensional. Y acá abajo tienen lo que yo les decía antes. Normalmente la vena cava tiene menos de 21 milímetros y con la inspiración tiene un colapso mayor del 50%. Toda la desviación desde allí hacia peor o más dilatada con menos colapso va a llevar a una estimación mayor de la presión sistólica de la arteria pulmonar. ¿Alguna pregunta hasta ahí de hipertensión pulmonar? Bueno, miren que es bastante escueta la clase. Seguimos con tromboembolismo de pulmón. El ecocardiograma lo que hace es que reconoce los efectos del tromboembolismo pulmonar sobre el ventrículo derecho, evalúa la severidad, genera la posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden simular un tromboembolismo de pulmón. Cualquier paciente que tenga inestabilidad hemodinámica y ustedes no sepan, el eco es sumamente útil. Para evaluar también causas de falta de aire, o sea, disnea, síncope o falla del ventrículo derecho. También tiene un valor pronóstico, un valor en la elección del tratamiento y monitorizar el resultado del tratamiento. Si nosotros tenemos, y esto lo ven un montón ustedes, porque hacemos bastante ecotromboembolismo de pulmón, cuando hay compromiso de cavidades derechas, después con el tratamiento
específico, cómo mejora, si es oportuno, generalmente mejora la función o el tamaño de las cavidades derechas. Entonces, evaluamos la morfología y la función, estimamos la presión sistólica de la arteria pulmonar. En la minoría de los casos podemos llegar a visualizar trombos intraluminales, trombos intracavitarios, trombos cabalgados en la arteria pulmonar en el eje corto. Hace poco Diego Freites hizo un caso que se veía como, se veía una imagen, Nico Tomás hizo tras torácico, después en el ETE se veía todo un trombo serpiginoso muy importante. Y principalmente diagnóstico diferencial, y evaluamos también con el eco otras causas de la clínica del paciente. Bueno, frecuentemente, ¿qué nos podemos encontrar? Lo mismo que hablamos antes, afectación, ya sea del tamaño de la función de las cavidades derechas, con una alteración de la relación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, insuficiencia de la válvula tricúpide por dilatación del anillo, hallazgo de estimación de hipertensión pulmonar sistólica, alteraciones en el movimiento del septum, ¿sí? Y la visualización directa del trombo. Acá tenemos unas imágenes que son parecidas a los videos que estuvimos viendo. Vamos a ver arriba a la izquierda una pica de 4 cámaras focalizado en BD con dilatación de cavidades derechas. Cuando vamos al eje corto y nos vamos a nivel de plano de los ventrículos, vemos que también hay un abombamiento del septum hacia el ventrículo izquierdo, y se puede hacer una relación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo con el área de fin de diástole, que también puede estar alterada. Generalmente no lo calculamos eso. Acá tenemos cómo nos alineamos para que ustedes vean el jet de insuficiencia tricúpide. Idealmente, cuando estimamos la presión sistólica arterial pulmonar, tenemos que tener un jet que sea relleno, que estemos bien alineados y que esté bien delineado en la imagen para poder hacer una estimación correcta. Si la insuficiencia tricúpide no ocupa el total del ciclo cardíaco, o sea, del espectro, y a lo mejor, o es una insuficiencia tricúpide muy, muy severa, como lo vimos en la clase de valvulopatía, a veces se ecualizan las presiones entre la aurícula y el ventrículo y no sirve mucho para estimar la presión sistólica arterial pulmonar, y de hecho en ese caso no está recomendado hacerlo, y nos tenemos que valer sí o sí de otros métodos, como son el cateterismo derecho. Acá tenemos lo que hablábamos antes, cuando vemos trombos, es lo menos frecuente, pero bueno, acá tenemos trombos que están viajando por las cavidades derechas y que van a generar después el tromboembolismo pulmonar. Por último, les quería mostrar este video, que lo pueden encontrar informado en algunos ecos, que es el signo de McConnell, que es un signo que tiene una especificidad de 94% y una sensibilidad de 77% para el diagnóstico de T, que es cuando la pared medial y basal del ventrículo derecho está hipocontráctil y está hipercontráctil lo que es el segmento apical. Ahí lo ven de vuelta. Acá están todas las características que hablamos. Ven el ventrículo derecho mayor que el ventrículo izquierdo, movimiento normal del septum y el signo de McConnell. Esto sería lo ideal que veamos en todos los ecos, pero muchas veces no lo vemos. Si lo que vemos es todos los otros hallazgos. Y ya terminó la clase. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, María, no te escucho, pero si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar por acá por el chat.
ahí está.